La palabra tiene el poder de curar, de enfermar y de resolver el enigma de la vida psicológica. El psicoanálisis ha subvertido 5 pilares de la civilización: La lógica, biología, política, ética y estética. Psicoanálisis y civilización, donde lo más particular de ti hace la diferencia. Psicoanálisis y civilización, un espacio lacaniano para la gran conversación, pensar, hablar y escuchar. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, auditorio de Radio Zacatecas. Ya estamos aquí como todos los jueves en el programa Psicoanálisis y Civilización. Buenas tardes, psicoanalista Aldo Ávila. Hola, ¿qué tal? Bienvenida, auditorio. Buenas tardes, politóloga Tania Martínez. Hola, buenas tardes a todos. Bien, pues el día de hoy vamos a empezar una serie nueva que vamos a abordar, que viene el mes de abril, viene el día conmemorativo al Día del Niño. Y pues para eso es importante empezar a abordar lo que es el tema del niño. Es bien interesante, si buscamos la definición de infante, por ejemplo, su raíz etimológica principalmente se deriva y viene de el que todavía no es capaz de hablar. El que todavía no es capaz de hablar, y se maneja esto entre los 0 y 7 años. Por ejemplo, si nosotros escuchamos la infantería de marina, los infantes del ejército, pues es, digamos, que el nivel más bajo, y los que solamente obedecen órdenes y no tienen la capacidad de tomar decisiones. Entonces, desde ahí sería importante abordar y rodear desde el psicoanálisis que es un niño. También nos acompaña vía telefónica el psicoanalista Alejandrino Franco desde la Ciudad de México. Buenas tardes, Alejandrino. ¿Qué tal, Aldo? ¿Cómo están? Bien, buenas tardes. Pues Alejandrino, para el psicoanálisis, ¿qué es un niño? Para el psicoanálisis, un niño es algo que siempre está puesto bajo todo lo contrario de la definición. Un niño es alguien que puede hablar. Un niño es alguien que tiene un discurso propio. Creo que si partimos desde ahí, vamos a encontrar rápidamente lo radical del planteamiento psicoanalítico al respecto, porque desde Freud se le da la palabra al niño. El niño habla. El niño habla no solo a través del inconsciente del adulto, sino habla por sí mismo en la clínica psicoanalítica con... esto, bueno, lo podemos abordar más adelante, porque digo, acentúo con niños, no de niños, ¿no? Pero, sí, el psicoanálisis le da la palabra al niño, y en ese sentido, ¿qué es un niño? Es un sujeto de pleno derecho, ¿no? Igual que el adulto, igual que cualquier sujeto que viene a analizarse, claro, tiene características que lo definen en la clínica de otra manera, ¿no? Porque es traído por los padres, el costo de la sesión se maneja de forma diferente, etcétera. Pero un niño es un sujeto del inconsciente, ¿no? Y en este sentido, en el mundo actual, un niño lo vemos, lo reconocemos en algunas situaciones especiales, y creo que vale la pena mucho hablar de eso, de cómo está la infancia, ¿no? De cómo está la infancia, cómo están los niños en el capitalismo, qué podemos decir de ello frente a las exigencias del otro, escolares, frente a la necesidad casi obligatoria de ser feliz, etcétera, ¿no? Más bien hay que escuchar a los niños, ¿no? Eso es algo que en el campo freudiano hay mucho, ¿no? Sí, se puede hacer todo un discurso sobre los niños, pero principalmente hay que escucharlos, ¿no?
el niño puede ser, ya si entramos a un desarrollo más formal, puede ser muchas cosas, puede ser un objeto para la madre, puede ser un síntoma en la familia, puede ser un problema en la escuela, puede ser definido de muchas maneras, pero siempre es definido por el otro. Y lo que el psicoanálisis va a trabajar duramente es que el niño hable por sí mismo, que el niño pueda decir qué le pasa a él, qué tiene, qué siente, no solo en la situación clínica como tal, sino en otros ámbitos, en el ámbito escolar, en el ámbito familiar. Perdón, traigo un poco de tos. Entonces, digo, es muy amplio, ¿no? La cuestión de la educación, la cuestión de la crianza, el niño como objeto de angustia para los padres, para las madres, el niño solo ante el televisor, ante la tablet, ¿no? Ante la consola de videos, ¿no? Y bueno, por ahí tal vez tengamos un material para empezar ahora, porque hoy encontramos a los niños solos, más solos que en otros tiempos, ¿no? Pero por ahí se abren muchos campos, pero acentúo, un niño es un sujeto de pleno derecho, un sujeto del inconsciente de pleno derecho, ni más ni menos que el adulto o cualquier otro, y sobre todo es un sujeto como sujeto del inconsciente que habla. ¿Cómo ven? Así es. Y bueno, aquí surge una pregunta, Alejandrino. ¿Qué es lo que nos impide escuchar a un niño? Wow. Pues curiosamente, pues esta creencia, ¿no?, de que el niño no sabe lo que dice, o que el niño no razona, que no tiene un razonamiento, o que sus capacidades están en desarrollo, y que todavía no puede opinar, y sobre todo que esta confusión de la dependencia, de la impronta, de la impronta propia del cachorro humano, como decía Freud, ¿no?, de la dependencia, se confunde con la incapacidad de decir algo sobre él mismo, sobre otros, y como es digamos dependiente en muchos sentidos, entonces se cree que todo aquel que es dependiente es incapaz, y no es así. Muchas veces yo creo que es el narcisismo del adulto lo que impide escuchar a un niño, pero además hay otra cosa, que el niño en muchas ocasiones es representante de lo real para un adulto, de lo que no soporta, de lo que le cuesta trabajo dar una cabida de él mismo. El niño habla, por eso que el adulto calla. Esa es una de las premisas, digamos, de la clínica, en el sentido freudiano, cuando remite, ¿no?, la causación de las neurosis, por ejemplo, a la vida infantil, que el niño dice lo que los adultos no dicen, por estar sujetos al otro de una manera muy diferente, ¿no? Entonces yo creo que son esas dos cosas, un narcisismo del adulto, y que el niño es representante de lo real en muchos casos, ¿no? Y cuando desde el llanto ya puede estar manifestando algo el bebé, ¿no? Claro, tiene que pasar por el tamiz, por el lenguaje del adulto, y eso es ahí donde se enajena la situación y se cree que el adulto tiene que interpretar al niño, cuando muchas veces, si lo vemos en la sintomatología que presentan los niños, es el síntoma del niño el que interpreta al adulto, el que interpreta a la familia. Entonces esto redimensiona la cuestión del niño porque lo coloca como intérprete del mundo también, pero sobre todo en la sintomatología que puede presentar, la problemática que presenta en la escuela, en la institución, también interpreta al otro. Entonces, perdón, el niño tiene mucho que decir. Y bueno, hay que matizar ciertas cosas, hay que hablar de muchas otras cosas, pero el niño
dice cosas que el adulto no dice, ¿no? Por ejemplo, respecto a la sexualidad. No pasa por el mismo nivel de represión, de censura, finalmente de sumergirse en el otro de la misma forma. No se encuentra consigo mismo de la misma forma, sí, con su pulsión, pues, ¿no? El niño pasa a decirlo, ¿no? Pero ahí encuentra siempre al otro que está, por el que está, digamos, en una especie de balanza respecto al deseo del otro, ¿no? ¿Qué quiere el otro de él? Así es. Entonces no confundir lo que el otro quiere del niño con lo que quiere el niño. Exacto, Sí, Alejandrino. Sí, bueno, todo este planteamiento que nos haces, pues sí difiere muchísimo de los métodos que se utilizan actualmente en las escuelas y desde como lo plantea la psicología Claro. misma, ¿no? Como iniciaba con la misma definición de infante, donde se cree que por el hecho de no tener la capacidad de decir, entre comillas, algo inteligente, no tiene el derecho de opinar, ¿no? Y cuando además uno de los derechos del niño, ¿no? De los derechos fundamentales del niño, descritos por la ONU, es el derecho a opinar. Así es, y pareciera, como bien decías, que el niño es considerado como un cachorro humano. No sé si has visto por ahí en televisión algún programa, el llamado Niñera SOS, que es muy similar Sí. al de César, entrenador de perros, nada más que con niños, ¿no? Bueno, sí, es verdad, donde se busca que el niño no perturbe, pero el niño con esa perturbación Sí, está diciendo algo del adulto, de la familia, de la institución. Y es un cuestionamiento muchas veces. Tenemos a los niños de Piaget y a los perros de Pavlov, ¿no? Claro. sí. Y bueno, ahora con todas las especies sueltas, ¿no? Pues mucho más cuando se habla, por ejemplo, de entrenar al niño para que vaya al baño, ¿no? Sí. Como un entrenamiento que pasa por a veces por crueldad, ¿no? Por mucha crueldad. Sí, en las guarderías, que es así como en general, en global, sí puede llegar a ser bastante frustrante y bastante difícil para muchos niños ese proceso. Sí, el niño no presenta problemáticas porque está malo, ¿no? A veces es un mal chico, ¿no? Pero hay que escucharlo. Y sí, los métodos a veces son muy represivos. Pero hay otros que no, también. Ahí, Alejandrino, para abundar un poquito más en la comprensión para el auditorio, ahí cuando dices que el niño puede representar o presentificar, mejor dicho, ese real para el adulto, estamos diciendo implícitamente que hay defensas ante el niño, ¿no? Sí, claro. O sea, que el adulto entonces se defiende neuróticamente frente a ese real que se le presentifica a través del niño. Claro, sí. ¿No? Y podemos decir más sobre las terapias cognitivo-conductuales apoyadas en los grandes laboratorios y tal vez ilustrar un poco este punto de cómo entonces se recurre, ¿sí? En esa defensa, en esa resistencia, se recurre o se utiliza un arma que está muy bien vendida en términos del capitalismo del siglo XXI, que es este diagnóstico de el déficit de atención y la hiperactividad O sin hiperactividad. y los respectivos tratamientos. ¿Cómo decirle que ese sería un objetivo de esta serie? ¿Cómo decirle al auditorio esto, en otras palabras? Es decir, ¿cómo eso puede ser justo un arma para defenderse ante ese real que le presentifica, y tal vez con más intensidad, el niño del siglo XXI? Bueno, creo que el niño, ¿no? De repente, ¿no?
mantuvo de repente en gran parte de su constitución, va a cuestionar al otro en un sentido amplio, ¿no? Va a cuestionarlo en eso que el otro dice querer del niño, ¿no? Y esto puede presentarse de una manera actualmente mucho más aparentemente más violenta, ¿no? En el sentido de que el niño va a buscar hacer un orificio en el otro que le permita inscribir su propio deseo. Y a veces esa inscripción que se presenta como violenta, pues está callada por medio del diagnóstico, cuando lo que el niño está haciendo es simplemente de una manera mucho más fuerte levantar la mano y decir, yo tengo algo que decir ante un otro del capitalismo que lo satura de bienes que tiene un niño a fuerza que responder a una idea de felicidad impuesta por el capitalismo, por ejemplo, ¿no? Que tiene que responder a una idea de productividad, que el niño tiene que ser el de mejores calificaciones, el que pueda gestarse un futuro económicamente y productivamente mejor, y eso no está en muchos casos en las miras de los niños. Eso es algo que el otro impone al niño y que para que lo logre el niño a veces lo satura de juguetes, puede ser, lo satura de productos, lo satura de medicamentos, de estimulación temprana, de ¿no? Estimulación, exacto. Es que si no estimulas a tu niño, entonces va a ser tonto, ¿no? Para encauzar esos dotes de genialidad que seguramente debe traer, ¿no? Desarrollar su IQ. Claro. Oye, Alejandrino, sí, no responder las expectativas que buscan, ¿no? ¿Puedes continuar con esto regresando del corte? Sí, claro. Bueno, nos vamos a un corte y regresamos. Usted está escuchando Psicoanálisis y Civilización. En un momento continuamos. Como el águila real en el aire. Radio Zacatecas. Nuestra radio. 97.9 FM. Radio Zacatecas. Conéctate. 92 224 85 y 92 405 32. En la red www.radiozacatecas.mx. La radio pública que nos conecta. Psicoanálisis y civilización. Ya regresamos. Hola, ¿qué tal? Ya estamos de regreso en nuestro programa Psicoanálisis y Civilización. Y bueno, pues continuamos en la línea contigo, Alejandrino, sobre lo que estábamos abordando acerca de los niños. Sí, subrayaba yo que esta angustia de repente de que el niño no cumpla con las expectativas de éxito que se le imponen desde fuera, que pasa por muchos niveles, tanto de aprendizaje como de salud, como afectivo, y que a veces se saturan los niños de cosas en afán de que sean unos buenos productores y consumidores en el mundo capitalista, ¿no? Y entonces causa mucha angustia cuando el niño presenta una problemática de aprendizaje, por ejemplo, no sea que el niño vaya a ser tonto o que no cumpla con las expectativas del pediatra en cuanto a su crecimiento, en cuanto a su habla, a su desarrollo motriz, etcétera, ¿no? Y que de repente los pediatras se ponen muy pesados, ¿no? Y quieren casi que los niños salgan del vientre materno hablando, ¿no?
¿Y para qué, no? Para después callarlo. Hay muchas expectativas que giran alrededor del niño que angustian al adulto, pero también angustian al niño, y son productoras de síntomas que la clínica psicoanalítica recoge en otra dimensión, que es la dimensión desde la subjetividad de lo que ese niño es, lo hace único y peculiar, no en el formarse, no como a la vieja usanza de la educación, no formarse, cantar, callarse y sentar. Hay escuelas que todavía tienen esa pedagogía y no otra, ¿no? Sí. Que el niño callado es el niño bueno, el niño que responde sin chistar a lo que se le pide es el niño bueno, es el niño exitoso además, y el niño que presenta algún síntoma, ¿no? Tiene algún problema que hay que erradicar, por ejemplo un miedo nocturno, que encopresis, se hace pipí, se hace popó, en tiempos que no debería hacerse, ¿no? Y entonces viene hay todo un aparato provisto por la ciencia principalmente para echárselo encima al niño y que responda a esa necesidad, angustiándolo a veces más, y llevando a los padres también a estos callejones sin salida, que van desde el castigo y el golpe, ¿no?, hasta la medicación, ¿no? La tasa de medicación en niños actualmente va creciendo, ¿no? Esa es la expectativa de los manuales de diagnóstico, que crezcan el número de niños medicados por TDA, por espectro autista, por esta cuestión del trastorno desafiante. De negatividad, ¿o cómo se llama? Trastorno desafiante. El desafiante, sí. El niño no desafía al otro, que el niño siempre le diga sí. Un niño que dice no, es un niño no deseable. No es deseable un niño que diga no. Pero por otro lado hay una presión para los niños en que digan no a ciertas cosas, pero a las cosas que dice el otro. Ahí, Alejandrino, en esta parte de resaltar al nuevo niño capitalista consumidor, ¿no? Tal vez como una tijera con la que se puede cortar, al menos en una cierta clase social, a los niños contemporáneos. ¿No es así? El niño capitalista consumidor de la fórmula de leche más cara, claro, de la ropa de la marca más cara. A muy corta edad los niños se fijan en las marcas. ¿Cómo? A muy corta edad se está imponiendo a los niños que se fijen en las marcas de ropa. Exacto, sí. O sea, inconscientemente, ¿no? Es decir, aunque eso no pase por su deseo, por su conciencia, su cuerpo es víctima, vamos, es utilizado como un maniquí capitalista consumidor, que bueno, poco esfuerzo faltará para que él solito después lo tome como un rasgo de su yo, ¿no? Claro. Como parte de su propio cuerpo. Consumidor de escuelas, ¿no? De escuelas, de guarderías, de estimulaciones tempranas, de vitaminas, de medicamentos, y que todo en esto se juega finalmente el éxito. A propósito de esa defensa de la que hablabas, Alejandrino, de la que hablábamos, esa defensa ante ese real, se logra entonces el propósito del adulto de ver ahí su propio reflejo, ¿no? Ver ahí en el niño entonces un adultito él mismo. Pero ahí hay una cosa muy delicada, Alejandrino, a ver si nos puedes hablar un poco más de eso, porque en ese forzamiento hay una especie de, más bien, estimulación o una precocidad forzada, ¿no? Que eso en términos culturales se llama abuso sexual, ¿sí? Ese forzamiento a que el otro tenga prácticas que no le corresponden a su orden simbólico y a su capacidad biológica, fisiológica, se llama abuso sexual o abuso de poder.
Sí. Entonces, ese abuso de poder resulta siendo ahora muy bien camuflajeado con todo este disfraz capitalista, ¿no? Sí. Y creo que podemos partir de esto que tocabas sobre el cuerpo del niño, ¿no? Parece que hay todo un dispositivo para abordar el cuerpo del niño, que es un cuerpo que está principalmente fragmentado, ¿no? Y someterlo a un molde, ¿no? A un molde al que se tiene que responder, que puede ser desde la ropa que usa hasta prácticas sexuales. Y tenemos, por ejemplo, en la cuestión de las prácticas sexuales, polos muy opuestos, ¿no? O tenemos a la mamá que se asusta de que el niño tiene una erección, o que la niña se toca los genitales, en una sobrerespuesta moral, ¿no? Hasta estas ideas un poco venidas de Estados Unidos, de Reich, ¿no? De que hay que dejarlos total y absolutamente libres, ¿no? En una situación que el propio chico no puede integrar de su propio cuerpo. Y hay todo un esfuerzo para hacer algo con el cuerpo del niño, y mucho de eso pasa por este abuso, en donde se va a hacer un uso, ¿no? del cuerpo del niño, que está lejos de ser el uso funcional que el niño requiere para sí, para su integración estructural, ¿no? Por ejemplo, que tenga encuentros con el otro, ¿no? Que puedan hablar del niño de una manera, digamos, ideal, ¿no? Tanto en el aspecto sexual como que en el aspecto, por ejemplo, de lenguaje, ¿no? Que el niño tenga un encuentro normalizado con el otro y que responda al uso del otro, al uso que el otro le quiere dar. Y que sí, pasa por el abuso sexual, por ejemplo, pero también pasa por el niño que está hecho exprofeso para enorgullecer a la madre o a los padres, ¿no? Por cómo se viste, por cómo habla, y entonces hay un forzamiento de eso, donde se usa al niño como un trofeo que mostrar. Y ahí hay un abuso, Alejandrino. Ese es un abuso, y mi esfuerzo es intentar transmitirle al auditorio que es equivalente al abuso sexual, digamos, clásico, típico, ¿sí? No es de menor grado, pues, ¿no? Y al mismo tiempo señalar otra cosa, Alejandrino y auditorio, para hablar de lo sofisticado de los disfraces, ¿no? Que cómo se velan esos abusos. Pero a propósito de esto que dices del uso o del abuso que se hace del hijo, nada más ni nada menos que como la pareja principalmente de la madre. Claro. Sí, un uso generalizado que vemos sobre todo en el siglo XXI, en la crisis de las parejas y de los matrimonios. Un uso generalizado es utilizar al hijo como la suplencia de la pareja. Sí, actualmente, digamos, la ciencia lo provee sin necesidad de pasar por el varón, ¿no? Por ejemplo, y además, bueno, la tendencia, un poco ahora se pueden leer medio fantasiosa, pero que va siendo cada vez más real, de hacer hijos genéticamente diseñados, ¿no? Más perfectos. Perfectos, sí, perfectos. Esa perfección es ese disfraz del abuso hacia el niño. Quiero que seas perfecto. ¿Para qué? Para que me satisfagas a mí. Exacto. Pues, entre eso y el abuso sexual crudo, pues no hay diferencia más que de semblante, ¿no? De disfraz. Exactamente, ese es el punto. Y está perfeccionamiento del niño, ¿no? Y se lleva al niño a presiones brutales. Están en colegios súper exigentes. Se le lleva además toda la tarde a clases de 25 cosas perdón, para que el niño pueda perfeccionar aquello que el otro desea,
para mostrarlo, para tener una expectativa de éxito, para que no lo perturbe, ¿no? Pero hay ese abuso, ¿no? Del cuerpo del niño, ¿no? Como suplencia, como partener de la madre, como pareja de la madre, capturado absolutamente en el fantasma materno, ¿no? En todas las fantasías que la madre puede tener, no solo del hijo, sino de aquel atributo que en psicoanálisis llamamos fálico, ¿no? Que la completaría. Y creo que ahí está el punto, es decir, cuando está el chico hecho o queriéndolo hacer para que complete a la madre. No solo la madre, también los padres pasan por ahí, en esto que se ha hablado mucho desde la decadencia del nombre del padre, ¿no? Ya tampoco está ese padre que responde a limitar el uso que hace la madre del chico, pues. Y bueno, también el uso sexual que muchos padres hacen no solo de las niñas, sino también de los niños, ¿no? Tenemos casos muy específicos. ¿Hablas de los padres de la iglesia? También, esos son ajá. Pero por ejemplo, ahí está el disfraz, ¿no? ¿Qué hacía Marcial Maciel? ¿No? Decir que él tenía una enfermedad y que por medio del abuso sexual ellos iban a curarlo espiritualmente, ¿no? Y bueno, con eso abusó de cientos tipos de miles de niños, ¿no? Y hay una institución como la Iglesia Católica que lo encubre. Y no solo la Iglesia Católica, pues, digamos lo más resonante. También habrá que rascarle en otras instituciones religiosas, cristianas, no se diga las islámicas que vemos muy escandalosamente en TV, ¿no? Adultos que se casan con niños de 5 o 6 años, ¿no? Pero también hay que buscar otro tipo de instituciones, no nada más a la católica. Es histórico el abuso, ¿no? Pero que si rascamos en algunos sectas cristianas también vamos a encontrar una bola de cosas iguales o peores. La prostitución infantil en China y en India. Sí, claro. No, aquí en México, bueno, en México, ¿no? Por supuesto. O sea, la trata de niños, ¿no? La trata de partes de niños, de órganos, por ejemplo, el uso de niños para prostitución, que muchas veces sí son niños usados, niños, pero también son niños entregados también por los padres. Así es, y para eso un ejemplo alejandrino, regresando al corte, pero el uso también de los niños para fines medicinales. No. Regresamos con ese punto, si nos puedes esperar. Sí, claro. Bueno, continuamos, nos piden el corte y regresamos. Usted está escuchando Psicoanálisis y Civilización. En un momento continuamos. Radio Zacatecas. Zacatecanos unidos por la radio. Radio Zacatecas se escucha en vivo en todo Estados Unidos a través de la plataforma Audio Now. Marca el 712-432-7072 y recibirás nuestra señal gratis en tu teléfono móvil. Avisa a tu familia. Psicoanálisis y civilización. Ya regresamos. Bueno, continuamos, Alejandrino Auditorio, Sí. en este tema tan interesante. Alejandrino, sabemos, bueno, yo lo sé, que lo sepa ahora el auditorio, que tú tienes un interés muy especial en la investigación de la clínica con niños. Así es. Y por cierto, hay que hacer un comercial, ¿por qué no? De la gente que quiera consultarte o traerte a alguno de sus niños, ahora que vienes el lunes, me parece. Sí. ¿No? Que te vaya buscando, que nos llame para consultarte. Pero bueno, te iba a decir, no sé si vieron, o sea, el niño con propósitos de usos medicinales. Hay una película que se llama La decisión más difícil de mi vida,
en donde sale Cameron Díaz y Alec Baldwin. No sé si la viste, Alejandrino. Sí. ¿Sí? Sí. Ah, sí. bueno. Entonces, donde vemos el caso de un matrimonio donde tienen a una hija, una primera hija, que tiene cáncer en la médula espinal, me parece, y entonces una sugerencia ahí medio fantástica, pero que se pasó al acto, fue que un remedio, por ello de la compatibilidad de los trasplantes y finalmente de la compatibilidad misma en términos celulares, pues se sugería poder tener tal vez la donación de una hija que en ese momento, o de una hermana pues, que en ese momento no existía. Entonces esta pareja decide tener otro hijo con la deliberada finalidad de que en su momento pudiera ese segundo hija, que finalmente fue hija, trasplantar lo necesario o donar lo necesario a costa de la deficiencia de su propia salud personal. Y que bueno, es muy interesante el desenlace porque, bueno, aunque la gente no la haya visto, váyala a ver, es muy buena, porque al final la segunda niña se resiste, pues. Sí. Y apela a la ley, ahora sí, a propósito de los derechos de los niños, que es algo nuevo, así como el concepto mismo de niño, ¿no? Y bien, no decimos el final, pero es un buen ejemplo para hablar de este niño objeto utilizado no solamente para los ejemplos que dijimos, aunque sí para la vanidad narcisista de los padres de en un acto heroico utilizarla para salvar a la primera hija. Y luego quieren que se quieran las hijas. Sí, papá. Y que quieran a la mamá. En esa película me parece que hay dos cosas muy interesantes, que es, bueno, este punto en donde la madre no quiere pasar por ningún tipo de falta, ¿no? Entonces gestan a esta niña por una manipulación genética para ser compatible totalmente con la otra, y por otro lado este movimiento legal que hace la niña para emanciparse en lo que respecta a su cuerpo. No, a mí me parece muy interesante ese movimiento porque no lo hace para emanciparse del otro en una rebeldía y en un rechazo del otro, ¿no? Sino simplemente para tener una libertad sobre su propio cuerpo y no en un rechazo del otro. Y bueno, esto es un ejemplo, una película de algo muy extremo, pero que está presente, ¿no? Cada vez se hace más posible por la cuestión científica. Y no solo eso, sino digamos en lo común, ¿no? Vemos niños gestados con la intención de suplir a un hijo que ha muerto, por ejemplo. Muere un hijo primero y después deciden tener otro para que lo sustituya, ¿no? Y hasta le ponen el mismo nombre. Sí, ¿no? O sea, le ponen el mismo nombre y lo tratan como muy enloquecidamente igual, ¿no? O se espera lo mismo del menor que del fallecido, o del no fallecido, pero que se espera del chico menor que sea igual al hermano, ¿no? Digo, no hay esta manipulación genética, esta historia, pero sí hay un uso del niño con estos fines de sustituir, ¿no? Así como se sustituye una tablet cuando se vuelve obsoleta. Sí, es exactamente lo mismo, el niño cosa. Sí, el niño, él tal cual como el objeto de consumo, ¿no? Sí. Tanto así que fuera del aire nos comentaban aquí las compañeras presentes que hay anuncios. ¿Cómo es, Aime? Bueno, en la famosa Deep Web, anuncios en Internet, en la red subterránea donde se ofertan. Aquí en Guadalajara una vez vi un anuncio donde se ofertaban niños menores de 8 años por 5,000 pesos para ser violados. Sí, claro. Pues hubo este caso de un cantante, un rockero inglés que manipulaba ahí a las fans para que le ofrecieran a sus niños, ¿no? No recuerdo el nombre del tipo,
pero sí hay toda esa venta de niños, además cada vez más pequeños, ¿no? Sí. Ahora, el propósito es ver que estos ejemplos que utilizamos no es con otro propósito que el de denunciar que finalmente se trata del uso que se hace del niño como un objeto, ya sea en estos casos tan escandalosos, por así decir, o en los más sutiles, como los que decíamos de las fórmulas de leche más caras o la ropa más cara, es decir, cómo se utiliza. O a través de la historia de la realeza, ¿no? De un hijo para que continúe un legado que no se pierda, ¿no? Que se dio mucho en la realeza con tener un hijo por ahí, ¿no? El caso de Enrique, ¿no? En Inglaterra, pero que está hoy todavía muy en uso respecto a tener un hijo varón y rechazar a las niñas, por ejemplo, para que perpetúe el apellido. La descendencia. Que es muy vigente. ¿O cuántas veces, otro ejemplo del objeto niño, ¿no? Con usos narcisistas, ¿cuántas veces, Alejandrino, has escuchado en tu consulta o en tu alrededor esa frase por parte de mujeres que dicen, pues yo solamente tendría un hijo de él y después ya lo botaría? Sí, claro. Sí, el famoso donador. Que es el exnovio o el novio actual, pero donde resuelven, muy puntualmente, donde resuelven todos los impases, las dificultades propias de la diferencia sexual o de la no proporción sexual, que sería una manera de hablar también de ese real. Entonces es decir, pues lo resuelvo de la siguiente forma: tengo un hijo de él y después lo mando a volar. Sí. Sí, no, eso es cada vez más común en la clínica, ese uso de un niño que a veces todavía no está ni nacido ni gestado, y creo que aquí hay un punto bien interesante, que es la relación del niño con lo femenino, cómo el niño puede ser usado para cubrir ese real que hay en lo femenino, de un falo, ¿no? Por medio de una cuestión fálica, pero ya no nada más de la cuestión fálica que finalmente está dentro de la ley, sino de tener a una cosa, ¿no? Que ya no cumple tampoco cuestiones fálicas o de inserción en la ley, sino simplemente de un consumo descarnado, ¿no? Solo tenerlo para tenerlo. Como esa suplencia, ¿no? Pero eso sí, el hijito va a tener las pestañas del exnovio, ¿no? Claro. Va a tener esa nariz. Sí, y va además o las capacidades intelectuales, que ahí que las mujeres no pudieron enfrentarse con lo que de eso que buscan hace diferencia, y buscan cerrar la diferencia. Entonces no hay una diferencia entre el consumo mismo y el niño. El niño es objeto de un consumo muy voraz, ¿no? O sea, yo creo que la palabra es voraz. Son niños para ser devorados por las manos. Y eso es cada vez más presente en las clínicas, pero así muchísimo más está siendo casi de moda, ¿no? Sí, es para justo... no pasar por simplemente el hecho de tener que discutir la forma de educación con otro, ¿no? Yo lo voy a hacer como yo quiera y tener que discutirlo con otro, ¿no? Con otro que también tendría derecho a opinar, ¿no? No pasar por ningún tipo de diferencia. Y por supuesto, sí, mucho más con los hijos varones, pero también con estas niñas que van a cumplir el ideal de princesa, de belleza, de éxito, ¿no? Para las madres, ya sea jóvenes o las madres ya de cierta edad, ¿no? Pero que está cada vez más en boga eso,
y ya ni siquiera es una actividad de la ciencia, sino hacer un uso del otro, de la relación sexual como tal, para gestar un hijo que se apueste a que tenga, como dices, las pestañas del exnovio, ¿no? Y eso deja un vacío ahí para los chicos que por ejemplo, lo encontramos en muchos adolescentes consumidos por las drogas, claro, que tratan de llenar este hueco fantasmático en la historia, que el padre no aparece por ningún lado, ¿no? Recuerdo un caso de un chico que además se inventan un apellido, además muy rimbombante, ¿no? Y inventan toda una historia para contarla al niño y a los demás sobre quién es el padre de este chico, ¿no? Y entonces vemos como el niño tiene una historia de violencia tratando de llenar ese hueco en la historia fantasmática, ¿no? ¿Y qué respondió? Pues a un impulso, ¿no? Llevado al acto de una mujer que decidió tener un hijo para que satisfaga. Y que están los chicos solos, dejados, digamos, de la ley, ¿no? De cualquier tipo de diferencia para ellos mismos, ¿no? Sí, porque como dices, es producto de un ejercicio totalmente narcisista, en este caso de la mujer en cuestión, que no calcula, entre comillas, o más bien no le importa, ¿sí?, las consecuencias de lo que va a significar ese hueco a la hora en que la cultura misma le pida al niño sujeto pasar por ese requisito de dar cuenta del padre, ¿no? Claro. Y también de parte de los varones hay una cierta modalidad. Por ejemplo, cuando la mujer trae un hijo de una relación anterior y buscan a toda costa cambiarle el nombre legalmente. Yo tuve un caso así de una niña que se llamaba, recuerdo muy bien, Margarita Pérez, no sé cuál era el apellido, y que entonces el varón hace toda una presión para que se le cambie, y entonces de un día para otro fue Esperanza López, ¿no? Y ahí pasa por este no soportar de parte de los varones que la mujer haya tenido un deseo que lo preceda. Y los resultados pues es básicamente mucha psicosis. Son niños que son cambiados de nombre por el hecho nada más de que el padre no soporta que haya una relación anterior de la madre. Claro. Entonces, esa es cierta modalidad que pues anda un poco de, pues no de moda, pero sí se presenta, ¿no? En el varón, que también para él como es insoportable el niño como representante de un deseo que no pasa por él. Claro. Es como en ese caso que dices, Alejandrino, es lo insoportable del no toda del goce femenino, se vuelve al mismo tiempo la defensa ante ese real que le presentifica el niño y la renuncia a la paternidad, ¿no? Sí. O sea, todos los bienes, cómo se usa eso mismo de distintas formas, ¿no? Sí. Bien, entonces, para concluir, podemos decir que estamos dando cuenta del niño sujeto del siglo XXI y sobre todo del niño objeto, ¿no? O sea, el niño sujeto como aquello que perturba a los padres contemporáneos o al adulto contemporáneo, y por el otro lado el niño objeto como el resultado de esa defensa ante ese real. Sí. Tal cual creo que aparece más últimamente este niño objeto, que no pasa ya por ninguna instancia de ley de nada, ¿no? Simplemente es un pasaje al acto. Hay niños que son pasajes al acto. Alejandrino, te agradecemos muchísimo. Estamos a unos segundos de cortar. Esperamos puedas acompañarnos en la próxima emisión, que será, me parece que dentro de 3 semanas o después del festival. Okay, claro, ¿Sale? Sí, para continuar con este mismo tema que es muy interesante y muy amplio. Claro que sí. Un abrazo para ti y un saludo a todo el auditorio. Te esperamos el lunes. Saludos, gracias. Buenas noches.
Buenas noches. La palabra tiene el poder de curar, de enfermar y de resolver el enigma de la vida psicológica. El inconsciente no está en lo más profundo de ti, sino en cualquier acto. Te espero en la próxima emisión de Psicoanálisis y Civilización, un espacio lacaniano, la gran conversación.